El contrato de transporte fue regulado en el Código Civil y Comercial en los artículos 1280 a 1318. Eh, Reemplazó esta regulación lo que contenía como regulación específica el Código de Comercio. Y la aclaración que tenemos que hacer es que la metodología que utilizó el legislador del 2015 fue una primera sección general aplicable a los transportes de personas y de cosas, una segunda sección aplicable justamente solamente a la regulación específica de transportes de personas y la tercera al transporte de cosas. Hay una definición del control de transporte bastante amplia que habla de dos partes, transportista o porteador, y acá podemos ver en la filmina, la anotación al margen, que cuando se trata de transporte de personas, las partes se llaman transportista y pasajero, y cuando se trata de transporte de cosas, las partes se llaman porteador y cargador. Los elementos tipificantes del contrato, las prestaciones características, es justamente trasladar personas o cosas, la prestación del transportista o del porteador, y por otro lado, el pagar el precio. De aquí surgen, de alguna manera, algunas exclusiones. Las primeras exclusiones están establecidas en el régimen que impone el 1281. El 1281 determina que lo que se regula en el Código Civil y Comercial está aclarando lo que quizá la definición del 1280 no aclaró, que es que pueden existir regímenes distintos que no están incluidos en el código. En concreto, en nuestro ordenamiento jurídico nos encontramos con la Ley de Navegación, la 20094, el Código Aeronáutico, que es la Ley 17285, la Ley de Transporte Multimodal, la 24921, la Ley de Ferrocarriles Nacionales, la Ley de Transporte Automotor, la Ley de Tránsito y muchas otras que regulan cuestiones específicas del transporte. Esto nos puede llevar a pensar o a concluir que el transporte que está regulado en el Código Civil es el transporte por tierra dentro del ámbito del territorio nacional y principalmente en lo que hace a el transporte automotor y también, salvo disposiciones específicas para el ferrocarril, también las disposiciones para el transporte terrestre por ferrocarril. La segunda exclusión que nos encontramos es la que está en el 1282. Incluye este artículo, excluye de la regulación del Código Civil y Comercial al transporte benévolo y al transporte gratuito. El transporte gratuito es aquel en el cual tanto pasajero como cargador no pagan un precio. Es decir, la prestación de parte del beneficiario de la prestación de traslado es libre, no es oneroso. También entra dentro de este ámbito el famoso llamado transporte benévolo, donde existe la materialidad del traslado, pero no la intención de generar un contrato, sino un acto de cortesía. Esto ha llevado a un gran debate en la doctrina civilista sobre cuáles son las responsabilidades del transportista, sobre todo para los casos del transporte de personas, en donde se producían accidentes en caso del ámbito del transporte benévolo. Esto generó distintas posiciones, la más conocida de Mosset y Urraspe, que habla de la responsabilidad contractual que genera una obligación de indemnizar, digamos, porque se asume una obligación de transporte, aunque sea de cortesía, y otra postura un poquito más tolerable o tolerante para el transportista, que sería que al tratarse de una digamos, de un acto altruista, solamente se debería responder en caso de que existiera de parte del transportista culpa grave. Más allá de esta cuestión, lo cierto es que lo que está excluido es el transporte gratuito y el transporte benévolo. Con una aclaración, quede incluido dentro de la regulación aquel transporte gratuito que está prestado por quienes ofrecen sus servicios al público. Y aquí es donde encontramos, por ejemplo, los casos de los transportes por fuerza de seguridad, escolares, discapacitados, en los cuales quizá haya una liberación del pago del precio del transporte, pero eso no quita que deba aplicarse
todas las disposiciones del código en relación al contrato y sobre todo en relación a la responsabilidad del transportista o del cargador o del porteador en el caso de las cosas. Un elemento fundamental para considerar dentro del contrato de transporte es el plazo. Hay un artículo, que es el artículo 1284, que establece como elemento esencial del contrato que no solamente se cumpla con el transporte, sino que además se lo haga en un determinado plazo fijado en el contrato. En el caso que el contrato no fijara ese plazo, se aplicarán los usos y las costumbres. Esto también de fuente comercial. Esto nos lleva a concluir que estamos frente a una obligación de resultado. El que presta el transporte, ya sea de personas o de cosas, tiene que asumir la obligación de que la cosa o la persona llegue a destino. En la medida en que eso no se cumple, esa prestación no es cumplida, después veremos cuáles son los motivos que llevan a ese incumplimiento, pero en principio esa demora, ese incumplimiento genera una responsabilidad. Como decíamos en el 1284, hay una referencia esta es una norma genérica que lleva una referencia ineludible, que es el artículo 1291 para el caso del incumplimiento del plazo para transportes de personas y los efectos del incumplimiento de 1305 para el transporte de cosas. En el 1285, el código aborda la cuestión del el retardo en el cumplimiento. Este artículo toma y mejora un poco la redacción del viejo artículo 188 del Código de Comercio, en donde se establecía una penalidad, partiendo del presupuesto de que el retardo en el cumplimiento del contrato de transporte genera un daño. Esa presunción de daño lleva a una responsabilidad objetiva de parte del transportista o el porteador, y esa responsabilidad objetiva se deriva de que debe cumplirse en tiempo y forma con la obligación de resultado que ya habíamos determinado. Es decir, que el 1285, al tratar el retardo, está incluyendo lo que se llama una cláusula penal legal, es decir, no una indemnización, sino una penalidad que debe afrontar el incumplidor sin perjuicio de que le puedan caber indemnizaciones adicionales por los daños provocados. En cuanto al régimen general de la responsabilidad del transportista, lo que omití decir es que esa penalidad se establece de un modo bastante práctico, que es que si, digamos, se hace una regla proporcional en cuanto a que si se parte del presupuesto que si se demora el doble de lo que estaba previsto en el contrato, se pierde la totalidad del derecho a cobrar y el descuento será proporcional en los casos en los que sea menor y se multiplicará por el mismo digamos, precio pactado en caso de que sea más extenso el retardo que incluso que el doble del plazo pactado inicialmente. Ahora sí, pasando a la cuestión de la responsabilidad, el principio que establece el 1286 nos remite a que la responsabilidad es objetiva. Es decir, aplicamos el 1757, digamos, el principio de responsabilidad, mediante el cual el transportista o el porteador deberán asumir los daños que se provocan por el solo hecho de que la cosa no llegue a su destino. ¿Cuáles son? Digamos, en esto, digamos, no hay que probar la culpa del responsable de transporte, y esta cuestión nos lleva también a las liberaciones propias de la responsabilidad objetiva, previstas también dentro del mismo código. Sabemos que la culpa entonces es irrelevante por el 1722 y las liberaciones que va a poder esgrimir el transportista, en este caso, transportista o porteador siempre, será probando la culpa del damnificado, en el 1729, es decir, en este caso la culpa del pasajero o del cargador, o por defectos propios de las cosas, ya vamos a ver, o la culpa de un tercero porque no debe responder, 1731, o la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. La responsabilidad
es objetiva tanto en el transporte de personas como en el transporte de cosas. Sin embargo, el fundamento es distinto. Cuando se trata de personas, estamos frente a la obligación de transportar, la obligación de seguridad que se llama, que es la obligación de transportar sano y salvo, es decir, el cumplimiento del alterum non ladere concreto en el derecho, en el contrato de transporte. Y en cambio, en el caso de las cosas, el fundamento de esa responsabilidad objetiva sería el riesgo-beneficio por el ejercicio de la industria del transporte. Antes se regulaba en el 184 del Código de Comercio esta cuestión de la responsabilidad, que en principio era aplicable a los ferrocarriles, pero que en definitiva se aplicó por analogía a todas las situaciones de transporte. Un aporte adicional a esto es el 1287, en donde, digamos, en caso de transportes sucesivos, lo que hay que ver es si el contrato determina el ámbito de responsabilidad propio de cada transportista, digamos, generando la posibilidad de que cuando el transporte es combinado y que el contrato, de alguna manera, todos los transportistas son responsables y que están dentro de un mismo esquema de traslado, todos respondan en forma conjunta y solidaria, sin perjuicio de las acciones de reintegro que pudieran existir entre ellos. En relación al transporte de personas, algunas notas tipificantes de esta modalidad específica. El 1288 incluye dentro de la responsabilidad, digamos, propia del transportista, el embarco y el desembarco. Esto se da lo mismo que en materia aeronáutica, es decir, el accidente provocado durante el embarco y desembarco del pasajero incluye el transporte, pese a no ser traslado propiamente dicho. Otro elemento también a tener en cuenta, también tomado de la ley, del artículo 37 de la ley de ferrocarriles, es que ante la falta de espacio, digamos, debe ser gratuito el upgrading, es decir, la mejora en la categoría del transporte. En cambio, cuando se hace también por falta de espacio, una rebaja de la categoría, debe contarse con una restitución a cargo del transportista. Otro elemento importante es el tema de la obligación de seguridad, receptada en 1289, inciso C. Hubo una larga doctrina y jurisprudencia anterior a la sanción del código que se hablaba, digamos, y se tipificaba de un modo bastante concreto la obligación de seguridad de parte del transportista. Es decir, como decíamos recién, el alterum non ladere con un estándar especial. Es decir, yo me estoy haciendo cargo, tengo mi empresa destinada a realizar un transporte profesional y por tanto debo responder por esa obligación de seguridad. Bueno, antes esto era una tipicidad contractual, perdón, una tipicidad social, doctrinaria, de fuente jurisprudencial y doctrinaria, y ahora tenemos una fuente legal. ¿Sí? Garantizar la seguridad está como inciso C del 1289. En cuanto a la responsabilidad del transportista de personas, lo tenemos regulado en 1291. Por un lado tenemos digamos, el esquema de lo que sería el incumplimiento del contrato, ¿sí? Con referencia al artículo 730 del Código Civil y Comercial. Por otro lado tenemos el régimen propio del retraso. ¿Sí? Digamos, puede no generarse ningún daño al pasajero, pero el retraso ya, como dijimos, genera una presunción de daño, ¿sí? Y este retraso está regulado en el 1284, 85 y 1289. En relación a lo que hace a los daños a la persona, en concreto lo tenemos regulado en el 1286, como mencionamos anteriormente. La limitación de responsabilidad está establecida en el 1289, en el 1292, está más que establecida, está prohibida aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad, tanto por la muerte como por los daños corporales. El código dice que se tendrán por no escritas, y esto es una limitación válida que también está establecida y está aceptada en el código, digamos, en la reglamentación general de responsabilidad en el artículo 1743. Es decir, este límite aparece como válido o validado por el régimen general.